Bien, buenos días a todos. Vamos a explicar un poco sobre ecuaciones exactas o ecuaciones diferenciales exactas. Y básicamente las ecuaciones diferenciales exactas tienen este formato de aquí. Una función m de x, y acompañada por un diferencial, en este caso diferencial de x, y otra función n de x, y acompañada por una diferencial de y. ¿Ya? Se supone que para saber si esta es una ecuación exacta, lo que hay que hacer es derivar la primera respecto de y la segunda respecto de x, ¿no? Quiere decir que la derivada de m respecto de x es igual a la derivada de n respecto de y, ¿ya? Hablando de derivadas parciales, ¿no? Eso, si esto se cumple, se dice que es una ecuación diferencial exacta. Ahora, ¿cómo se soluciona? Justamente esta ecuación de aquí nace de derivadas parciales. Se supone que las diferenciales exactas no es nada más que la derivada de una función xy respecto a x multiplicado por un diferencial de x más la derivada de una función xy derivado respecto a y multiplicado por una diferencial de y. Y todo eso está igualado a cero. Entonces, si nosotros comparamos la ecuación 1 con la ecuación 2, se obtiene lo siguiente, ¿no? Comparando 1 y 2, vamos a tener efectivamente de que m de xy es igual a la derivada de la función xy derivado respecto de x. Y segundo, vamos a tener que n de x, y es igual a la derivada de la función respecto de y. ¿Ok? Eso de ahí se cumple en este caso. Justamente por el tema de las derivadas parciales que nos dan esta diferencial exacta. Recuerden, ¿no? Que para hacer derivadas parciales, si estamos derivando respecto a x, y pasa a ser una constante. Y en el caso de que estamos derivando respecto a y, x es la constante, ¿ya? Todo lo que no es variable es constante. Ahora, una vez que nosotros tenemos este dato, ¿cómo podemos calcular f de x? Hay dos formas. Si esta de aquí es la derivada respecto a x, lo que nosotros podríamos hacer es derivada de f de xy respecto a x igual a m de xy. Lo que se hace es lo siguiente, vamos a integrar para hacer desaparecer esta derivada, ¿no? Recuerden que la integral es la antiderivada, ¿ya? Entonces, vamos a integrar respecto de x y aquí también se integra respecto de x, ¿no? Esto igual es una integral parcial, porque tenemos una función de dos variables y estoy integrando respecto de 1, ¿ya? De acá
se va a obtener que f de xy igual esta integral de aquí, obviamente la tenemos que resolver, y al ser derivadas parciales, vamos a tener que x es variable y que y es constante. Así que al integrar parcialmente respecto a x, siempre vamos a obtener una constante en y. ¿Ya? Siempre se obtiene una constante en y. Si se integra respecto de, recuerda que esta es una integral que viene a ser una integral parcial, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro yo c de y? Sencillo. Para encontrar c de y, lo que vamos a hacer es volver a derivar. Derivada de f de xy sobre x. Y aquí nos va a quedar, obviamente, la derivada de todo esto. Perdón, aquí ya no es x. Aquí hay que derivar por la otra variable. Recuerden, una constante en y, tengo que derivar en y. Así que aquí lo voy a cambiar. Derivada respecto a y de este resultado. La integral de m de x más, estamos derivando todo este lado respecto a y, es la derivada de la suma, se deriva por cada lado, ¿no? Aquí vamos a tener una c' de y. Y nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que la derivada de f de xy respecto a y es justamente este valor de acá, ¿ya? Así que esto nos va a quedar n de x, y igual a todo esto de aquí. C' de y más la derivada respecto a y de esta integral. Y de aquí hay que despejar C' de y, ¿ya? Una vez despejado C' de y, vamos a obtener, qué sé yo, llamémoslo una función p de x, ¿ya? La cual vamos a tener que integrar para desaparecer esto de acá. Recuerden que esta es una derivada parcial respecto de y. Para desaparecerlo necesito integrarlo respecto de y. Lo mismo aquí. Vamos a tener que c de y es igual a p de xy más una constante, que en este caso no dependerá de ninguna variable, ¿no? Simplemente una constante arbitraria, ¿ya? Y bueno, ya con eso se puede encontrar c de y. Hemos encontrado c de y y se le suma este valor. Y esa es la solución general. Algunos ponen f de xy igual a todo eso, o directamente ponen el valor igualado a c, ¿no? Toda la función. Cualquiera de los dos valores es válido. Esa es la primera forma. Para la segunda solución, o mejor dicho, para hacer por el otro valor, se parte de n.
Es decir, que nosotros sabemos que la derivada de f respecto a y es igual a n. Vamos a integrar respecto de y respecto de y. De acá, esto de aquí nos va a decir que f es igual a la integral de n de y más, estamos integrando parcialmente, vamos a tener una constante en la otra variable, en x. Luego de aquí hay que derivar f respecto a x y vamos a tener esto de acá, derivado respecto a x y vamos a tener c' de, ¿no? Una derivada de la constante. Son derivadas parciales. Y ahora esto de acá se iguala a, recuerden que la derivada de f respecto a x ya la hemos utilizado y es e. Y de aquí hay que despejar c' de y, perdón, de x y solucionar. Es decir que vamos a encontrar c de x, ¿no? Como se le encuentra haciendo una integral respecto a x. Bien, esto de aquí entraba arriba. Y aquí quiero hacer un ejemplo. Bueno, esto es de forma general, ¿no? Vamos a explicarlo ahorita con un ejercicio. Quiero un ejercicio, a ver. Aquí está el libro. A ver, aquí va tienen en su práctica. Aprovechando a matar una. Podría ser, a ver. Voy a probar con esta. Ya creo que está mejor. Ya, esto de aquí. El número 1, a ver. 2x menos 1 de x. Estoy sacando del libro de ecuaciones diferenciales del DICIL. Ejercicios 2.4, problema 1. 3x más 7. Bueno, nos dice que determine si la ecuación diferencial exacta dada es exacta y si es exacta, resuélvala. De momento no estamos tocando las casi exactas, así que primero quiero
explicarles bien cómo funciona exactas y vamos a ver la otra mitad de este tema, que son las casi exactas. Creo que igual vamos a tener que ver las casi algo de los anteriores temas. Estaba viendo en el práctico que hay esos temas, ¿no? Igualmente vamos a programar otra asignatura, me estaban pidiendo nuestros compañeros para el día de mañana, y voy a aprovechar a ir resolviendo algunos ejercicios de una vez, ¿ya? De momento nos vamos a centrar en ecuaciones exactas. Bien, primero, antes que nada, vamos a identificar qué valores tenemos como m de x, y. En este caso, m de x, y vendría a ser 2x menos 1. Y n de x, y vendría a ser este valor de aquí, 3x más 7. Ahora, lo que yo tengo que comprobar es primero, si yo sé que esto es m y esto es n, m está acompañado por dx, tengo que derivar por el otro valor, es decir, m derivado respecto a y. Y si tengo que n está acompañado por dy, hay que derivar n respecto de la otra, de x. ¿Ya? De acá, calculemos las derivadas, ¿no? Recuerden que una derivada parcial, si no es y, es constante. 2x es constante, su derivada es 0, y menos 1 es constante, su derivada es 0. En cambio, n, si derivamos respecto a x, aquí nos va a quedar 3. Perdón, aquí no es 3x. 3y. Estaba confundido. Ahora sí, ¿no? Si ustedes se darán cuenta, y es constante respecto a x y 7 es constante. Así que la derivada es 0 y efectivamente tenemos una ecuación exacta. Para resolverla podemos partir de cualquiera de los dos lados. Voy a poner solución y me voy a saltar el primer paso. F de x, y es igual a la integral de cualquiera de estas dos. Voy a empezar por 2x menos 1 de x. ¿Ya? Recuerden que m es la derivada de la función respecto de x. Igual, esto sería x cuadrado menos x más, estamos integrando, una constante, pero esta constante no es cualquier constante. Si estamos derivando parcialmente, o en este caso estamos integrando parcialmente respecto de x, vamos a tener una constante en y. ¿Ya? Y ahora lo que yo voy a ocupar es la derivada de f respecto a y. Y nos va a quedar de esta forma. Nos va a quedar x cuadrado 0, derivada de x 0, más c' de y. Ya estamos derivando parcialmente. Y esa derivada de f respecto a y sabemos que es n. Es n de x, y. Así que vamos a igualar c' de y, que 0 menos 0, 0, más c' de y, c' de y. Y lo voy a igualar a n. N es 3 veces y más 7. ¿Ya? De aquí solo faltaría integrar c' de y, integramos respecto a y nos queda esto de acá. C de y es 3 medios de y cuadrado más 7 veces y más una constante arbitraria, ¿no? Esta constante ya no depende de otra variable porque ya tenemos
que hemos despejado C' de Y, ¿no? Estamos calculando en sí otra constante, pero en función de Y. Ahora, f de xy es igual a x cuadrado menos x más c de y. ¿Cuánto vale c de y? 3 medios de y cuadrado más 7 veces y más c. Y esa es la solución general, ¿ya? Eso tenemos por solución general. Bien. Ahora, ¿cómo yo sé que esta es la solución? Sencillo. Voy a hallar la derivada respecto a x y la derivada respecto a y. Cuando es x es variable, lo demás es constante. X cuadrado respecto a x es 2x, menos x respecto a x es menos 1. Esto es 0, 0, 0. F derivado respecto a y es 2 por 3 medios de 3. Y cuadrado menos 1 es y más 7. Lo demás es constante. Y ahora si estamos seguros de la solución, esa debería ser m y eso debería ser n. Si nosotros revisamos, efectivamente, tenemos que eso es m y eso es n. Así que, comprobado. Sí es la solución general. ¿Ya? Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan? Partiendo desde cualquier lado se llega al mismo resultado, ¿no? Debería llegarse al mismo resultado. En el caso de que partas respecto a n, aquí la diferencia es que tu derivada, mejor dicho, tu constante no va a ser y, sino que va a ser una constante respecto de la otra, ¿no? Aquí fíjate, estamos integrando respecto a x, se genera una constante y, al ser derivadas parciales. Pero si nosotros hablamos de que vamos a empezar por y, se va a generar una constante en x, porque estamos empezando por integrar parcialmente en y. ¿Ya? Te lo planteo aquí, mira. Voy a borrar esto de acá. La otra posible solución debería quedar igual, aprovechando que no es muy complicado esto. Es la 1, ¿no? Para la 2, f de xy es igual a la integral de n respecto a y. En este caso sería la integral de 3 veces y más 1, bueno, más 7, diferencial de y más, si estamos integrando respecto a y, aparece una constante en x. Calculamos esa integral, 3 medios de y cuadrado más 7y más c de x. Y eso es f de xy. Ahora, para encontrar c de x, yo voy a derivar f respecto a x, porque necesito hallar c de x. Y esto es 0 más 0 más c de x prima. Y nosotros sabemos que esta derivada es m, ¿no? Es m. Igualamos 2x menos 1. Si aquí hubiera coincidencias con alguna de estas, en este caso no, ustedes verán que simplemente hay que simplificar y despejar c' de x. Si c' de x es 2x menos 1, c de x es la integral de 2x menos 1 respecto de x. Y ahí tenemos x cuadrado menos x más una constante arbitraria.
Y listo, f de xy es 3 medios de y cuadrado más 7 veces y más la constante x. Esa constante x es esta de aquí. X cuadrado menos x más c. ¿Ya? Igual, solución general. Lo que les iba diciendo es que algunos lo escriben así. Para representar que es la solución, ¿no? Pueden igualar f de xy a todo esto o directamente la parte con variables lo igualan a la constante. Cualquiera de las dos soluciones, bueno, son cualquiera de las dos formas de escribir la solución. ¿Ok? Y como pueden ver, se puede solucionar una ecuación exacta, ya sea partiendo de m o partiendo de n, ¿no? Ahí está el claro ejemplo. Generalmente vamos a partir de aquel que tenga más valores. O al que ustedes vean que es más fácil integrar, cualquiera de los dos casos. ¿Ya? Bien. Ahora, si quiero hacer uno, pero explicar el tipo no exacto. Vamos a ver los factores integrantes, ¿ya? Y estos son para las ecuaciones casi exactas. Quiere decir que en algunos casos puede existir que una ecuación no sea exacta, pero la diferencia entre las dos derivadas parciales es muy poca, digamos, es decir, que es simplemente un número o simplemente una variable, ¿ya? Y para ello lo que se hace es algo similar a lo que habíamos visto en la ecuación yo creo que ustedes no vimos estas ecuaciones, que son las ecuaciones lineales, pero ese algo se llama factor integral, perdón. Y estos factores integrantes se los calcula de esta manera, ¿ya? Vamos a poner de esta forma. Voy a recortarlo. ¿Ya? Y este es el otro caso. Ahí. Puede darse el caso de que, bueno, si nosotros tenemos las dos derivadas y se resta la una de la otra, y además de eso nosotros lo dividimos entre los originales,
nos pueden quedar o solo una función de X o solo una función de Y. Y lo que se hace es encontrar un factor integrante que vamos a multiplicar a toda la ecuación con el fin de transformar la ecuación en una ecuación exacta. ¿Ya? Ahorita les explico con un ejemplo. Por ejemplo, miren, a ver, ejemplo, ¿ya? Tenemos esta función, xy de x más 2x cuadrado más 3 veces y cuadrado menos 20 igual a 0. Ustedes identifican m y van a identificar n. Ahora, lo que hay que hacer es, si tenemos m, es todo esto de acá, y n es todo lo de la derecha. 2x cuadrado más 3 veces y cuadrado menos 20. ¿Ya? Vamos a hallar sus derivadas. Aquí, si ustedes se dan cuenta, dice m de y, m de x. Eso no es nada más que otra representación de la derivada de m respecto a y la derivada de m respecto a x. Respecto a x es m de x. ¿Ya? No se asusten por esa notación distinta. Ahora, lo que hay que hacer es encontrar esos valores, ¿no? Para determinar si es exacta o no. En este caso, la derivada de m respecto a y, si tenemos que m es igual a xy, nos va a quedar x. ¿Ya? Y la derivada de n respecto a x nos va a quedar constante 0, x cuadrado es 2 por 2, 4x. Si ustedes se dan cuenta, no son iguales, así que no es exacta, pero casi, ¿no? Casi exacta. ¿Qué es lo que falta acá? Mira, aquí tenés x, aquí tenés un 4x. Si aquí lográramos de alguna forma hacer aparecer ese 4, esta ecuación se transforma en una ecuación exacta. Así que vamos a ocupar el método de el factor integrante. Y para ello vamos a buscar dos cosas. Primero, m de y menos n de x lo voy a dividir entre n y n de x menos n de y lo voy a dividir entre n. Para el segundo caso, ¿ya? Veamos. M de y es x. N de x es 4x. Abajo n es 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20. De aquí nos va a quedar menos 3x sobre todo eso de abajo. Acá 4x menos x sobre m. Pueden observar que m es más corto, ¿no? X. De acá, esto queda 3x sobre xy. Simplificamos y queda 3 sobre t. Ahora, para este caso de aquí, deberíamos tener una función solo
¿En dónde dice? Una función de X. Y aquí una función de Y. ¿Ya? Veamos cuál de las dos es cierta. En el primer caso debería ser solo una función de X si es que quisiera utilizar ese factor integrante. En el segundo caso debería ser solo una función de Y. ¿Ya? En ese caso, este no cumple porque no tenemos solamente X, sino que tenemos X y Y. En cambio, este de acá sí cumple porque es efectivamente una función de Y. Ahora, ¿qué voy a hacer con este valor? Voy a decir que mu es igual a E elevado a ese valor 3 sobre Y por dy. Integramos y nos va a quedar 3 logaritmo natural de Y e al cubo. Y ahí está. Ese es nuestro factor integrante. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este factor integrante? Sencillo, se lo voy a multiplicar a ambos lados. Es decir, que voy a tener y al cubo por xy de x más paréntesis 2x cuadrado más y cuadrado 3 veces y cuadrado, perdón, más, bueno, menos de y igual a 0. Ese factor integrante lo voy a multiplicar a ambas partes, ¿no? Recuerden que en las ecuaciones esto es una balanza. Lo que se multiplica a la izquierda, se multiplica a la derecha. Cualquier operación que se hace a la izquierda, también se hace a la derecha. Pero a nosotros nos sirve que aquí sea 0. Porque 0 por algo siempre va a ser 0, ¿no? Y nos va a quedar de esta forma. X y a la cuarta, exponentes se suman con las bases iguales. Y acá vamos a tener 2x cuadrado y al cubo. Y más 3 veces y a la quinta. Menos 20 veces y al cubo. Igual a 0. Estoy multiplicando esto por cada valor, ¿no? Ahora sí, ya tenemos nuestra nueva ecuación exacta. Y donde ustedes lo vean, eso ahora sí es exacto. Si no me creen, pueden probarlo. Tenemos una nueva m, x y a la cuarta, y tenemos una nueva n. 2x cuadrado y al cubo, más 3y a la quinta, menos 20y al cubo. Vamos a derivar m respecto de y esta n la vamos a derivar respecto de x. Y ahora sí, si derivamos eso, vamos a tener 4x y al cubo. Y acá vamos a tener 2 por 2, 4 x y al cubo. Y está. Es exacto. Ahora sí, hay que solucionar y de las dos voy a escoger n. Así que voy a decir que f de xy es igual a la integral de n respecto de y. ¿Ya? Integramos 2x cuadrado y al cubo más 3 veces y a la quinta menos 20 veces y al cubo de y. De acá, esto nos va a quedar 2x cuadrado y cuarta sobre 4 sobre 4 más 3 y a la sexta sobre 6 menos 20 y a la cuarta sobre 4 más una constante en x.
Si nosotros despejamos un poco, sería x cuadrado y a la cuarta, mitad 1, mitad 2, sobre x cuadrado y a la cuarta sobre 2, más tercia 1, tercia 2, y a la sexta sobre 2, 20 sobre 4, cuarta 5, cuarta 1. Y a la cuarta más c de x. Y recuerden que esto es f de xy, obviamente, f de xy. Y acá hay que hallar la constante c de x, como derivando respecto a x. Y nos va a quedar x y a la cuarta más 0 más 0, más c de x primo. No es menos 0, aquí no importa. Lo vamos a igualar al otro valor que es m. Y tenemos que c' de x es igual, bueno, más x y a la cuarta es igual a x y a la cuarta. ¿Correcto? Lo estoy igualando a m. Recuerden que m es la derivada de respecto a x. Simplifico. Nos queda que c' de x es igual a 0. Ahora, la integral de 0 respecto de x, ¿qué valor tiene? ¿Cuál es la integral del 0? X. Una constante, ¿no? Sí, una constante. Puede ser k, puede ser c, cualquier valor, ¿no? Vamos a usar c. Para que sea x, aquí debería haber 1, ¿no? O una constante. Y ya sería cx. Pero en este caso tengo 0. ¿Ya? Integral de 0 es una constante, ¿no? La derivada de toda constante es 0. De esa razón, bueno, por esta razón es que la integral de 0 es una constante. Entonces, f de xy es x cuadrado y a la cuarta sobre 2 más y a la sexta sobre 2 menos 5 veces y a la cuarta más la constante en x, si se dan cuenta, es simplemente una constante. Anotamos C. De esta solución general. Bien. Bueno, ahí está un ejemplo de lo que es una ecuación diferencial casi exacta, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan? Está claro eso. Sí, ¿no? Está bastante claro. Disculpa, Sí, dime. este, hay un ejercicio que nos pidió resolver el ingeniero en su clase anterior. ¿Será que lo puedes resolver? Eh, claro, a ver, vamos a intentar resolverlo. ¿Cuál Es de ecuaciones homogéneas. es el que dice examen sorpresa? Sí, algo así. Ecuaciones homogéneas. ¿En qué grupo? ¿NX o SA lo mandaron? NX. En NX. Ya, ahorita lo reviso. Ah, ya lo etiquetaron. X más 2y menos 2. X menos y más 4. Ya. Esto se puede hacer de dos formas. Esa es homogénea, pero es casi homogénea. Pasa que al tener estos valores numéricos, se van a dar cuenta que no queda separable.
pensaría que es exacta, pero tampoco es exacta, ¿no? Habría que calcular el factor integrante. Pero calcular el factor integrante está un poco complicado. Ya, lo que se hace va a ser intersectar, o bueno, igualar esto a 0. Y esto de acá se iguala a 0. Creo que también dijo que había que ver si es que eran paralelas o se intersectaban o algo así. Es fácil saber si son paralelas. Sencillamente, una es múltiplo de la otra para cuando son paralelas. Pero en este caso, si existe solución, la ecuación no es paralela, ¿no? Se intersecta en un punto. Y ese punto donde se intersecta es el que vamos a utilizar. ¿Ya? Ahora, para esto de acá, a ver, x menos 2y igual a 2, x menos y igual a menos 4. Voy a restar aquí abajo, x menos x 0, menos 2 menos 1, menos y, esto se hace positivo, y este 2 menos 4 se hace positivo. Y igual a menos 6. Ahora, esto de acá, x menos 2 menos 6 menos 2 igual a 0. Menos por menos más 12 menos 2 es igual a menos, bueno, más 10. X igual a menos 10. Así que ahí es el punto, menos 10 y menos 6. Así que lo que vamos a tener que hacer, si no me equivoco, es esto. Igual a S y X más 10 igual a T. O creo que era al revés. A ver, vamos a probar. Probemos al revés. T menos C igual a Y S menos 10 igual a X. Lo que tiene que pasar es que al reemplazar eso, simplemente va a desaparecer este número de acá. ¿Ya? A ver, S menos 10 menos 2 veces Y, que es T menos 6, menos 2. S menos 10 menos 2T, menos por menos nada más, y menos 2. Sí, desaparece. Menos 10 más 2 y menos 2 se va. S menos 2T. La de X es fácil de calcular, es simplemente derivar. Así que aquí sería dt, perdón, ds. Y aquí lo mismo, ¿no? Tenemos X es S menos 10. Así, S menos 10. Menos Y, que es T menos 6. Y más 4. Vamos más arriba. Vamos por acá. A la 0. ds más
S menos 10 menos T más 6 más 4 de T igual a 0, menos 10 y más 6 más 4 nos da 10, ese positivo, y nos queda S menos T de T igual a 0. ¿De esta? Solamente hay que tomar en cuenta que de T es de Y de S es de X. Bien. Bueno, a partir de aquí ya se hace la homogénea. Si de Y de X, esto sería de T de S. Y vamos a tener entonces S menos T de T igual a 2T menos S de S de T de S igual a 2T menos S sobre S menos. Y esto de aquí es homogéneo. ¿Ya? Esta ecuación de aquí ya es homogénea. La anterior igual, pero esta de aquí van a ver que se soluciona rápido. Bien. Se las voy a dejar planteada con la sustitución más. A ver, en este caso estamos trabajando con T. Así que V igual a T sobre S. De acá, T es igual a BS. La derivada de T respecto a S es la derivada de B respecto a S por S más la derivada de B. Bueno, B por la derivada de S. Pero S' es 1. Y tenemos nuestras dos sustituciones. Y nos va a quedar de esta forma. dt de S igual a 2p menos S, S menos T. Multiplicamos por 1 sobre S, 1 sobre S, y nos queda 2t sobre S menos 1, abajo 1 menos t sobre S. Reemplazando nos va a quedar de esta forma. B más S diferencial de B sobre S. Acá nos queda 2 veces B menos 1 y 1 menos B. Y ya de aquí ustedes pueden hacerlo separado. Uy, se acabó el tiempo, pero se los voy a dejar en integrales. 2B menos 1, 1 menos B igual 2B menos 1 menos B por 1 menos B sobre 1 menos B. Acá es 2B menos 1 menos B más B cuadrado sobre 1 menos B, y nos va a quedar de esta forma: B cuadrado menos B, perdón, más B, 2B menos B más B y menos 1. 1 menos B. Y ahí está. Lo único que faltaría hacer es simplemente pasar esto de este lado. Qué largo este ejercicio para 15 minutos. Pero se soluciona así. Para hacer esta integral tienen que utilizar fracciones parciales. ¿Y esta es la forma más corta de resolverlo? Es la que más rápido se me ocurrió ahorita. Puede haber algún otro método. Voy a tratar de resolverlo por otro método. ¿Ya?
Bien, vamos a terminar, ya no pasé de la hora.